programas de las provincias también existen. Lo voy a iniciar diciendo que esta ha sido una semana triste para mí. Falleció un íntimo amigo, el doctor Carlos María Vargas Gómez, y también falleció mi cuñada, la viuda de mi hermano Ezequiel el Negro Gutniski. Hablar de Carlos María Vargas Gómez, uno no sabe cómo encasillarlo, y por eso tal vez no obtenga más remedio que decir que era un hombre bueno, porque decir que era un jurisconsulto, que juntos bregamos por la Universidad Nacional del Nordeste en aquella comisión de 1956-57 pro Universidad Nacional del Nordeste, es poco. Es poco. Excelente profesor de Derecho Constitucional, un hombre que era ecuánime en sus conceptos, estaba lejos de las pasiones. Por eso, el día del sepelio, en el Parque del Recuerdo, lo recordamos todos, con mucha emoción. ¿Y qué puedo decir de mi cuñada, Clara Goldenberg de Gutniski, que descansa en el cementerio israelita de Corrientes al lado de mi hermano, el Negro Gutniski? Y así dice la lápida de mi hermano, Ezequiel Gutniski Negro, porque era más conocido como el Negro Gutniski que como Ezequiel Gutniski. También Carlos María descansa junto a su amada esposa, Lidia Rosselló de Vargas Gómez, que falleció 45 días antes, más o menos, del fallecimiento de Carlos María. Ya están las parejas juntas, la de mi hermano, su esposa, la de Carlos María Vargas Gómez y su esposa. Vamos a seguir con nuestro programa. Hoy no tenía ganas, pero la función debe continuar. Un corte. Una vez más vamos a referirnos al segundo puente Corrientes-Chaco. La verdad que hablar del segundo puente Corrientes-Chaco es hablar de algo que se inició en 1972, es decir, 50 años atrás. Y todavía estamos en los dimes y diretes en que digamos que el lugar para donde se va a realizar el cruce de Corrientes y Chaco no se define concretamente dónde. Hay mucha información sobre esto. Tenemos una información del 9 de marzo del diario Norte del Chaco que nos dice que ambas obras se ejecutarán en el marco de la construcción del segundo puente entre ambas provincias, cuya traza desde ya está definida, se entenderá entre Riachuelo y Puerto Vilela. Muchas veces escuchamos hablar de esto, de Puerto Vilela, de Riachuelo, pero yo veo de que estamos cayendo en una repetición constante desde hace muchos años, tantos años ya que estamos cansados, un poco con la guardia baja. Hemos escuchado unas declaraciones del presidente de Vialidad Nacional en que decía recién en el 2018 se va a iniciar, posiblemente se va a iniciar el segundo puente. Y nos habla
de que va a ser en forma conjunta el segundo puente Corrientes Chaco y el puente de Santa Fe Paraná. Resulta que entre Santa Fe y Paraná, desde la época de Frondizi, se determinó hacer un túnel, el túnel subfluvial que pasa por debajo del río Paraná y termina una unión subterránea. En su momento se dijo, cuando se determinó en el gobierno de Frondizi la decisión de los dos gobernadores, el de Santa Fe y el de Entre Ríos, resolvieron hacer un túnel, porque resulta que el túnel depende de las provincias, no es jurisdicción nacional. Sí es jurisdicción nacional lo que se hace por arriba. Como había quienes se oponían a la construcción del túnel, la unión del túnel o la unión de un puente, se resolvió avanzar por parte de los dos gobernadores en ese momento, avanzar con el túnel subfluvial. Pero el túnel subfluvial no permite que se pasen camiones, vehículos con ganado en pie, ni tampoco con combustible. Entonces ahora se está proyectando un segundo cruce. Siempre hablamos del segundo. Ahora se habla del segundo puente Corrientes Chaco y del segundo puente o la segunda unión entre Santa Fe y Paraná. El segundo puente es algo realmente anhelado, no solamente por las provincias del Chaco y de Corrientes, sino por todo el norte argentino, porque es un camino que nos va a unir desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, nos va a unir en una forma muy activa y que va a dar trabajo y va a producir unas disminuciones de costos con los puentes de Corrientes Chaco y del NEA y del NOA. Ahora, se dice que el segundo puente están definidas las trazas de las circunvalaciones en el Chaco y Corrientes. Diario Norte, 9 de marzo. Resulta que seguimos otra vez definiendo. Por lo pronto no va a ser ferroautomotor, va a ser automotor únicamente. También la gerente de Vialidad Nacional nos dijo el año pasado, a fines del año pasado, en la entrevista el 17 del 11, Ingrid Jeter dijo en nuestro programa, y le pedimos al señor director que escuchemos qué decía Ingrid Jeter sobre el segundo puente. El segundo puente está avanzando bien, estamos contentos porque tuvimos una reunión en Vialidad en Casa Central donde nos expusieron la UTE de las tres consultoras, nos expusieron un poco el proyecto preliminar, y ayer justamente vino a Corrientes el proyectista del nuevo puente, que es un cordobés, pero que hace 43 años que vive en Madrid, y que es un estudio de ingenieros que ha proyectado puentes en todo el mundo. La verdad que es muy interesante. Él nos contaba que para él es un orgullo que se le haya convocado para diseñar un puente, el primer puente que va a diseñar en la Argentina. Nos mostraba, es un puente de 25 metros de ancho, de 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, de luces de más de 300 metros, sobre todo en el canal principal, para contribuir con la navegación, y bueno, cuyo viaducto, llega en el Chaco hasta la ruta 11 y en Corrientes hasta la ruta 12. ¿Y hay fecha para sí, estas cosas? Ellos tienen que hacer una entrega del anteproyecto en el mes de marzo. Y después la idea es licitarlo
a mediados de año. Es decir, que para marzo estaría el proyecto. El anteproyecto, el anteproyecto. ¿no? Sí, y después ya avanzar con el proyecto y vamos a ver, la idea es que no concluya el 2018 sin haber licitado el puente. Escucharon ustedes y también lo expresado en su momento, y se dice que el mes de marzo va a haber un proyecto, un estudio de un ingeniero argentino que vive en España para, digamos, dar noticias de cómo debe realizarse el segundo puente. Oportunamente se dijo que en el mes de junio, en el semestre, se iba a licitar el puente. Después, el presidente de Vialidad Nacional dijo que se va a, digamos, a licitar en el mes de mayo del año que viene, que se va a llamar a licitación tanto el puente Santa Fe-Paraná como el puente Chaco-Corrientes. Ya estamos realmente cansados. Hay muchos que nos preguntan, porque saben que hay una comisión pro segundo puente que estamos trabajando desde ya hace varios años y no podemos participar o partir con una premisa, con un cuento. También el tema del ferrocarril. Ya todavía alguien se habilita de que se podrá hacer una parte ferrovial y no solamente vial, pero no tenemos ninguna esperanza de que sea ferroviario el que tenga el puente. Nosotros creemos de que la dificultad se va a ir atrasando la nueva creencia de crear el nuevo puente. Se nos está llevando a una confusión en el tema del segundo puente. Se dice, por ejemplo, que llaman a licitación para la primera etapa de la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes. Es un artículo de enero de 2018. Lo que ocurre es que hay una lista de proyectos que serían los que se van a tratar en este proceso anterior a las elecciones presidenciales del año 2019. Por ejemplo, hay una larga enumeración de corredores, Avenida Richuelo, Avenida Autopista 6 a Cañuelas, y al final de toda esta proporción, que lo van a ver ustedes en pantalla, se suman el puente Paraná-Santa Fe y el puente Chaco-Corrientes. Es decir, que se nos está hablando de una primera etapa de la construcción del puente, cuando se licita y ya se adjudicó la autovía que va a venir desde Riachuelo hasta, en el caso de Corrientes, desde Riachuelo hasta el desvío a Santa Ana, y del lado del Chaco alrededor del acceso al aeropuerto del Chaco, y también una circunvalación de la ciudad. Pero eso es otra cosa, ese no es el puente. Pero nos dicen, sí, ya estamos camino al puente. Nos están queriendo engañar, como nos engañaba un cartel que había frente a la cárcel de Corrientes antes de subir al puerto, digamos al puente, en el cual se decía que ya se estaban realizando las obras de defensa del puente General Belgrano antes de la última elección acá en Corrientes. Ya ese cartel lo bajaron porque era una composición y lo hemos pasado nosotros en nuestros programas. Es decir, hay muchas cosas que se están diciendo por camino al segundo puente, pero no hay nada que nos pueda llevar a decir vamos a trabajar en serio
en el segundo puente. Todas son promesas que se van cumpliendo unas tras otras, y yo no sé por qué no nos recibe a la Comisión Pro Segundo Puente las autoridades provinciales. Podemos aportar algo, o por lo menos podemos ayudar a que las cosas se hagan, y no se hacen. Porque muchos nos están preguntando, ¿y ustedes qué hacen a la Comisión Pro Segundo Puente? ¿Ustedes están haciendo algo para que ese segundo puente se haga, digamos, lo antes posible? Y estamos perdidos, porque todo se arma en grupos en los cuales no hay una conferencia de prensa que se nos diga exactamente qué es lo que está pasando. Bien, todos nuestros esfuerzos también están vinculados con el puerto multimodal de cargas, y en el Chaco siempre hubo una oposición a este tema, pero ahora hay un foro del puerto del Mercosur que van a estar con nosotros para tratar este tema. Antes de terminar esta parte del programa, quiero señalar un hecho de la democracia que lamentablemente no lo hemos podido tener nosotros. El domingo 11 de este mes de marzo se produjo el cambio de autoridades en Chile. La presidenta que terminaba su mandato, que era de otro, perdió las elecciones su partido, y lo ganó el nuevo presidente, que, como verán ustedes, la presidenta que termina su mandato respetuosamente le da, la presidenta Michelle Bachelet le entrega al presidente Simón Piñera la banda. No solamente le entrega la banda, sino que le ayuda a ponerse la banda. Sin embargo, nosotros no pudimos ver eso, que era un refuerzo de la democracia, porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no quiso entregar ni la banda ni el bastón de mando. El día que se producía el traslado, o que asumió Macri, tomó el avión y se fue a Santa Cruz. Vamos a ver qué nos dicen los que están en este tema del Foro de Puertos del Mercosur. Un corte. El presidente de la Nación habilitó el tratamiento del aborto. Es decir, que el presidente, el Poder Ejecutivo, habilita que se trate un tema en el Congreso. No es justo eso. No hay por qué esperar que el presidente habilite el tratamiento de un proyecto de ley. El Poder Legislativo tiene sus propias normas, y todo proyecto de ley que presente un diputado se le va a comisión, y puede quedar en comisión mucho tiempo o puede tratarse. Pero no puede ser que se espere que el presidente habilite el tratamiento de un tema, cualquiera que sea. En este caso, el tema del aborto, y se discute cuándo el aborto puede no ser penado por el Código Penal. Por eso le invitamos al doctor Antonio de Jesús Ríos para que nos explique cómo ve este tema del tratamiento de este proyecto de ley, justificando el tema del aborto. Bienvenido, muchas gracias. Encantado de estar en este importante programa. Antes que nada quiero aclarar de que lo que voy a decir es con la mejor buena voluntad constructiva. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo, llamada también despenalización o legalización del aborto, entró con una ley firmada por muchos diputados y plantea de que durante las primeras
14 semanas se puede hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Señala también otras cuestiones referidas a que se debe atender para que sea seguro y gratuito y rápido y sin intervención previa de la justicia. O sea que se liberaliza de alguna forma la posibilidad de resolver un problema. ¿El problema en qué consiste? Según insisten todas las publicaciones, en el país hay alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año. Se han hecho otras encuestas y dicen de que el 70% de los embarazos adolescentes son sin querer, es decir, sin el propósito de procrear. O sea que son indeseados. Sí. Y por otro lado tenemos de que si hay tal cantidad de embarazos que generan este tipo de abortos, evidentemente que no se le presta mucha atención penal al tema, porque no hay 500.000 personas perseguidas por este tema, ni los médicos que asistieron, los enfermeros, las parteras, ¿verdad? Es un problema social grave y hay muertes por ese tipo de prácticas. Ahora, ¿qué sucede? Frente a ese problema, por el otro lado, como acá hay una cuestión de tipo no solo legal, sino religioso, pasional, diría, filosófico, con relación a la vida, la legislación establece que la vida comienza en el momento de la fecundación. Antes decía en el vientre materno, el Código Civil actualmente dice solamente el momento de la fecundación, porque hay la posibilidad de la fecundación in vitro, es decir, fuera del útero para después implantar el óvulo fecundado. Ahora, ¿qué sucede? La legislación dice eso, pero no obstante hay excepciones en el Código Penal y en la jurisprudencia, porque el embarazo se permite en caso de violación, en caso de que haya un peligro de salud o de vida para la madre embarazada, también en el caso del el atentado al pudor, dice la ley de la mujer idiota o demente, y la malformación fetal, que también está dentro de las posibilidades de eximente penal. Ahora, ¿qué sucede? Se plantea rígidamente, por un lado, que no se puede decidir sobre la vida ajena de ninguna manera. Hay posiciones cerradas. Y por el otro lado están los que creen que hay que abrir una puerta en esta dirección. Los derechos no son absolutos, sino conforme con las leyes que reglamenten su ejercicio. En esto tiene que privar el promedio del sentido moral de la sociedad para resolver. Creo que ni el presidente, incluso ni el Congreso, tienen total autoridad para resolverlo. Creo que hay que buscar un procedimiento mixto que está establecido en el artículo 40 de la Constitución. Sí, ahora en las redes, digamos, se habla mucho y se pide un referéndum. ¿Hay un fundamento que en la Constitución que permita o que se refiera a este tema? Bueno, hay que leer porque más claro, imposible. El artículo 40 dice textualmente: el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. En el caso, habría que señalar en los proyectos que se están señalando de que se va a someter a consulta popular. Agrega el artículo: la ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Es decir, que el presidente queda excluido de la decisión formal de la ley y de la aprobación. Queda en manos del Congreso y de la voluntad popular que se va a manifestar mediante la consulta. Ahora, ¿se tiene que tratar primero el proyecto de ley y después someterlo, o antes de que haya una sanción del proyecto de ley corresponde que se llame a una consulta popular? En doctrina esto se llama ley ad referendum, es decir, que se hace la ley formalmente, pero que queda supeditado al sí o el no de la voluntad popular manifestada, ¿verdad?, en la consulta popular. Ese es el mecanismo. Se dicta la ley y se somete, pero está sometida, condicionada al sí o al no manifestado por la gente. Además, creo que
para que esto funcione de la mejor manera posible, cada una de las cámaras tendría que resolver que los legisladores de cada provincia, de cada distrito, vayan a la provincia y armen una audiencia pública para explicar su opinión y su decisión con relación al tema y escuchar el debate. Por lo menos una audiencia pública en cada provincia, tanto diputados como senadores. La sanción, mejor dicho, la decisión, cuando depende de la voluntad popular, obliga claramente a los legisladores a que sean muy precisos, muy estrictos, muy rigurosos para hacer la mejor ley posible, porque si no, tienen el no rotundo por delante. Y eso creo que conjuga una especie de posibilidad que acá nunca se hizo todavía, para que la democracia se integre, no solo la idea representativa que significaría para algunos una delegación absoluta en favor de los legisladores, sino está la idea participativa de la soberanía popular que va a resolver conforme con el sentido moral, porque está visto que la discusión es ardua, profunda y difícil de resolver, pero hay que decidir, porque ¿qué pasa con las mujeres que están en situación de embarazo no deseado? La mayoría de ellas están decididas a abortar, está visto, ¿verdad? ¿Y qué se hace frente a esa situación? Hay que buscar una solución. No se le puede exigir a la gran mayoría de las mujeres que sean santas, heroínas, mártires y que queden supeditados a lo que la naturaleza resuelva, en caso, por ejemplo, de peligro de la salud o de la vida de la madre, o en caso de violación, etcétera, y someterse simplemente a la voluntad de Dios, porque la gran mayoría, si tiene tal decisión de que hay cerca de 500.000 abortos clandestinos, quiere decir que tienen otros valores, otras experiencias, otras sensibilidades y otras necesidades. Hay que contemplar, porque eso hace a la cultura, a la salud pública, a la libertad, a la dignidad, a la seguridad individual y a la seguridad social. El artículo 40 de la Constitución Nacional establece que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Al decir el Congreso, te consulto, el Congreso establecer la iniciativa la consulta popular. La consulta popular. Tiene que ir ese proyecto de diputado al Senado y recién después pasar a sí, todo proyecto de ley se presenta con un contenido y en este caso el proyecto de ley tiene que contemplar que se va a someter a consulta popular el tema de la despenalización del aborto voluntario, etcétera, ¿verdad? Entonces ese proyecto tiene que estar claramente expresado en cuanto a qué va a ser sometido a consulta popular. A partir de ahí vendrá la media sanción en diputados, si es que hay aprobación, va al Senado y el Senado aprobará también, y si lo aprueba, se manda directamente con una ley no terminada, sino condicionada, se llama a consulta popular, se fijará fecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una vez producida la consulta popular, habrá un sí o un no con relación al texto de la ley que tuvo origen en Cámara de Diputados. Ahora, el artículo 40 dice que la ley de convocatoria no podrá ser vetada. Es decir, que si se llama a consulta popular, el presidente no lo puede vetar a esa consulta. ¿Y qué pasa cuando se expide la consulta popular, por sí o por no? Bueno, en la parte siguiente final del artículo dice: el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. A propósito del comentario que hiciste sobre el tema de la actitud del presidente, que habilita y además se manifiesta en contra y promete de que no va a vetar, con este artículo, si es que se somete a consulta popular el proyecto de ley, el presidente queda fuera, porque ya no puede vetar, por lo menos formalmente. Políticamente ya sabemos que nunca quedan afuera, pero ya no puede vetar ni es necesario que promulgue en ningún caso. Ya el solo hecho de que la ley sea aprobada
en consulta popular, automáticamente lo convoca en ley y su promulgación ya se da por descontada, no es necesario que vaya al Ejecutivo para que promulgue. Sí. Eso es muy importante, porque vamos a ser claros y precisos y también sinceros, ¿verdad? El presidente no se ha distinguido por cumplir las cosas que prometió en muchos casos. Algunos diría así en términos comunes, no es fija, porque resulta ser de que dice que no va a vetar, pero se conserva el derecho de veto, y ¿quién me puede asegurar de que no va a vetar? Este artículo lo coloca afuera y coloca el centro del poder en el órgano más representativo y decisorio, además del pueblo, ¿verdad?, que es el Congreso, porque ahí está representado la soberanía popular, la soberanía federal, más que en el Ejecutivo. Ahí está representado cerca del 100% del pluralismo nacional y federal. Y si a su vez se convoca una consulta popular para que la gente diga sí o no, está mucho más completo el ejercicio del poder de la soberanía popular republicana. Entiendo. Bien, esto no quiere decir de que estemos ninguno de los dos emitiendo opinión sobre el tema que se discute en este momento, sino que nos estamos refiriendo a un procedimiento que tiene que ver mucho con la posible discusión o con la discusión del tema del aborto, porque el presidente ha dicho que, o circula el comentario, la decisión del presidente, que lo que sancione el Congreso no lo va a vetar. Ahora, el planteo que vos resaltás del artículo 40 es importante, además está muy pedido por los distintos mensajes que circulan en las redes que quieren, digamos, emitir su opinión en forma directa. Ahora, ¿cómo juega esto con la disposición constitucional de que el pueblo debe... no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes? Exactamente. Bueno, la Constitución debe ser interpretada integralmente, sistemáticamente. El primer artículo dice que adopta el sistema representativo, republicano y federal según lo establece la Constitución. Hay una serie de principios que avalarían esta posibilidad en buena medida, incluso sin la reforma del 94. Pero en la reforma del 94, entre los mecanismos semidirectos de democracia, se colocó el tema de la posibilidad de la consulta popular. Si integra la Constitución y se actúa en esa base, es como dice la Constitución, el sistema representativo republicano. La participación política está integrada muy claramente de esta manera, ¿verdad? Bien, ahora dice el artículo 40, el Congreso con el veto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara reglamentará las materias para procedimientos y oportunidades de la consulta popular. ¿Hay una reglamentación? Hay una ley sí que reglamenta, y además tiene una posibilidad de que no solamente se puede establecer un sí o un no, sino que puede haber otras preguntas, lo cual posibilitaría de que haya un núcleo central del sí o el no, pero puede haber una variante. Por ejemplo, se me ocurre, si es que se está queriendo habilitar el aborto voluntario, la interrupción del embarazo voluntario, ¿verdad? Dentro de las 14 semanas, a lo mejor podría ponerse o 13 o 12 o lo que sea, ¿verdad? Estaría una genérica y la otra alternativa eventualmente. Pienso yo, no sé si habrá alguien que imagine otra cosa, pero está la reglamentación y está conteste con todo el sistema. Quiero hacer algunas consideraciones porque cuando las cosas se manejan con sentido absoluto no son buenas, ¿verdad? En la vida y en el razonamiento existen posibilidades que no son cerradas. Por ejemplo, si tenemos un respeto irrestricto por la vida total, como escuché en una reunión, si a uno lo están por matar, ¿puede matar al agresor o hay que respetar y dejarse matar? En ninguna legislación deja de admitirse esa posibilidad, ¿verdad? Entonces hay excepciones siempre. Está el estado de necesidad, está la legítima defensa,
hay posibilidades concretas de que hay que contemplar. Por otro lado, extremando ya no es un chiste, pero una realidad. Si estamos en lo claro de que la vida comienza desde el momento de la concepción, es decir, de la fecundación del óvulo, como a veces se puede hacer ahora fuera del útero, la fecundación asistida, ¿qué pasa si el que está manipulando ese embrión, ese óvulo fecundado, se le cae? ¿Comete homicidio culposo? ¿O si tira el embrión fecundado, comete homicidio doloso? Hay muchas preguntas. El tema es muy complejo, hay que examinarlo serenamente, con respeto y con capacidad de empatía por ubicarse en el lugar del otro. Por eso que es muy conveniente que se haga la consulta popular y que se discuta previamente en forma amplia. ¿Tu opinión sobre la manifestación del presidente que habilita la discusión de un tema en el Congreso? Bueno, el presidencialismo, que para mí es una deformación con raíz monárquica, suele llevar a creer de que el dueño de la pelota, del partido y de la jugada es el presidente. Y resulta ser de que, como dije, se olvidan a veces del Congreso y de la gente, ¿verdad? De la soberanía popular en realidad, y de la forma representativa y republicana. El presidente se excede cuando cree que puede habilitar, y más aún cuando se manifiesta en contra de lo que habilita, y promete no vetar si sale una ley en el sentido de que se legaliza algún tipo de aborto, ¿verdad? Sí. Creo que es un exceso, y este artículo puede poner en caja la cuestión, porque básicamente a partir de que el proyecto de ley iniciado en diputados se va a someter a consulta popular, queda el presidente formalmente apartado del trámite legislativo del veto. Y del veto. Eso es importante para poner las cosas en caja, ¿eh? Muy bien. Bien, veamos y esperemos que el tratamiento de los proyectos que hay, porque hay varios proyectos sobre ese tema de aborto que nunca fueron tratados Hay una serie de proyectos, y hay una cosa que es importante. En el escenario respecto de esta cuestión está, por un lado, la posibilidad de debatir, que ojalá sea de la mejor manera posible, y por el otro lado está de que se están impulsando una serie de medidas que vale, y estamos todos de acuerdo en general, para acentuar e incrementar la educación sexual integral, que hay una ley inclusive, para explorar todos los mecanismos de prevención, de asistencia y de contención. Incluso se plantean medidas de adopción prenatal. Hay incluso un proyecto que alguno calificó de disparatado, de que a los 20 y pico de semanas se pueda extraer el óvulo fecundado, la criatura formada, semiformada, y poner en una incubadora y buscar mientras tanto a alguien que quiera adoptar. Hasta eso se ha propuesto. Yo no me adhiero a ninguna de esas cosas, pero lo importante es que se ponga el acento en la prevención, en la educación, en la asistencia y en la contención, ¿verdad? Y en no ignorar la realidad. Muy bien. Bien, te agradecemos tus conceptos y esperemos a ver qué tratamiento se le da a este tema en la Cámara de Diputados. Y yo me atrevo a manifestar manifestar mi opinión favorable al referéndum que refiere el artículo 40 a una consulta popular para que cada uno pueda dar su opinión, no únicamente confiar en el Congreso, que está muy dividido fuera de las estructuras partidarias, qué posición tomar en cuanto a la legalización del aborto. Muy bien, gracias y esperemos. Muchas gracias, a ver qué se trata sobre esto. Vamos a un corte. Como solemos decir cuando nos referimos al segundo puente Chaco-Corrientes, hay que contemplarlo con la necesidad de un puerto multimodal de cargas.
Por eso tomamos contacto con este grupo que nos está acompañando hoy, que están interesados en desarrollar abajo, del lado del Chaco, abajo de, digamos, de lo que es afuera del Riacho Barranquera. Acá vamos a preguntarle a Favarón cómo es que aparecemos en este tema. Adelante. Bueno, tomando como inspiración, digamos, un planteo que tuvo Domingo Faustino Sarmiento en la historia argentina, que planteó una navegación desde el Caribe hasta el Río de la Plata y que contrató un grupo de ingenieros franceses para desarrollar la hidrovía. Nosotros nos basamos en esa hidrovía que, a su vez, la Unión Europea, por ejemplo, tiene el plan Marco Polo, que es un plan de 37.000 kilómetros de carreteras de agua, todas manejadas por Esclusa, que permite el desarrollo del comercio mundial, digamos, ¿cierto? Nosotros tenemos la hidrovía Paraná-Paraguay, que es parte de ese pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento y que nosotros la vivimos de cerca, Corrientes y Chaco. Creo que nos merecemos un proyecto, una política de Estado, merece una visión de puertos sobre esa hidrovía con capacidad de calado y regional. ¿Por qué regional? Porque toda la riqueza de la región puede salir por ahí, inclusive en su conexión con América del Sur. Tenemos que nos falta la conexión de Itaipú, digamos, con la hidrovía que conecta Tieté-Paraná, también, que no se hizo la esclusa en Itaipú todavía y que los paraguayos están reclamando, y podría haber un mercado del centro del continente de suma importancia. Nada Bien. más. Destaco que el amigo Favarón, que es el que tomó contacto conmigo para poder realizar esta mesa. Está con nosotros Francisco Garay, Isidro Almirón, Ricardo Chatelet y Carlos Rubén Pérez. Almirón, ¿cómo podemos ubicar este tema dentro de lo que se está diciendo que el puente va, este año próximo, va a empezar a construirse o a avanzar? ¿Cómo lo ven ustedes para este propósito de crear un puerto fuera del Riacho Barranqueras? Mire, al puente lo vemos como una oportunidad para realmente desarrollar un puerto nuevo y con características de que sea multimodal. Si nosotros aspiramos a un puente que tenga sea ferroautomotor, en ese orden estaríamos teniendo suficiente carga como para mover un puerto en el ancho del Paraná. Nosotros necesitamos un puerto que funcione los 365 días del año, porque resulta que la carga no tiene día ni tiene tiempo. Hay que despacharla hacia el sur o hacia el norte. Por ejemplo, hace poco se despachó carga de Aca, por ejemplo, con mucho inconveniente, hacia Brasil, subiendo el río Paraná. Entonces, ese movimiento de carga, un puerto ubicado en el ancho del Paraná lo puede hacer en cualquier tiempo que sea. A eso aspiramos. Por eso estamos organizando este encuentro que se va a hacer este año, quizás en septiembre o octubre. Todavía no tenemos fecha precisa, pero en ese lapso va a ser. Y se va a llamar Jornadas de Puerto e Hidrovía en Chaco Corrientes, con la idea de hacer unas jornadas donde se va a ver en la hora de la mañana debates y en la hora de la tarde visita a obra. En este caso queremos visitar el río Paraná, el Riacho Barranquera, y en el caso que nos toque, va a tocar un día en Chaco y otro día en Corrientes. En el caso que nos toque de Corrientes, al día siguiente la visita va a ser quizás al puerto de Corrientes. Bien, Chatelet. Mira, esto surgió de un encuentro entre el foro de Barranquera, los muchachos, que me invitó el ingeniero Almirón, y yo le participé de mi inquietud de que nuestra región tendría que ver más hacia el río, mirar hacia el agua y empezar a pensar en un transporte fluvial y empezar a conocer sobre transporte fluvial. Debemos dar a conocer eso.
Y hablando y hablando, hice nacer en este foro una inquietud. Necesitamos un puerto regional, ubicado en el mejor lugar, que sea realmente el que saque nuestro producto de región. Hay muchos puertos y muy distintos. Ahora necesitamos un puerto multipropósito. Yo como correntino, viendo las virtudes de Corrientes, propongo mi provincia para un puerto regional. Pero puerto regional significa de que teniendo 2 puentes o uno, todos los productos de nuestra región podrán salir ahí y serán un elemento de riqueza para nuestra región. A veces nosotros pensamos un puerto en el Chaco, un puerto en Corrientes, un puerto en Formosa. Veamos cuál es la mejor, tenemos las mejores características regionales. Yo sé que todos amamos nuestro terruño. Así es. Pero veamos qué es lo mejor, pero con una proyección a 50 y 100 años. Nuestros abuelos lo supieron hacer. ¿Nosotros no lo vamos a saber hacer? Sí, el tema es que una vez que tengamos un puerto, las características que estamos conversando, vamos a aliviar lo que se está haciendo en la zona de Rosario, donde año a año se va aumentando la cantidad de carga y no se utiliza ya sea el puerto de Barranqueras o el puerto nuevo, porque el puerto de Barranqueras en estos momentos está, cada vez se va cortando más. Y bajamos los costos. Por eso, sí. Justamente esa es la inquietud. No hace mucho tiempo, nosotros teníamos 3 grandes puertos dentro de la hidrovía. El puerto de la capital federal, Rosario, y el tercer puerto que era Barranqueras. Por eso cuando nosotros, gente de Barranquera, nacida, criada y preocupada por todas estas cuestiones que hacen al desarrollo de Barranquera como una integración regional, y de ahí partió la inquietud de formar este foro donde tenga, un sentido de pertenencia de la gente, pero con una mirada integral. Y para que esto, podamos hacer conocer la inquietud de lo que significa todo esto que están hablando, pero partiendo de cosas reales y estudiadas. Por eso es que nosotros tenemos un trabajo desarrollado que se va a presentar, o por lo menos se va a hacer conocer en ese foro que están organizando los ingenieros, que tiene una parte histórica. Si nosotros hablamos de historia, Barranquera tenía todo un desarrollo portuario donde había 60 empresas trabajando al costado del puerto de Barranqueras. Un puerto que tenía determinada característica que con la avenida del primer puente, o del puente Chaco Corriente, adquirió otra trascendencia por el tema de la sedimentación de los distintos afluentes al río Paraná. Entonces, ¿qué tenemos? La parte histórica, tenemos una parte de la que ya explicó un poco acá a nivel internacional de cómo funcionan todo ese transporte de carga, lo que dice el contador Almirón, o el doctor Almirón, el ingeniero Almirón, ya te di varios títulos, pero yo creo que se merece porque es una de las personas que tenemos en la región que es ingeniero de posgrado en puertos, y es el único. O sea que él tiene todo el desarrollo de lo que es la hidrovía, y su tesis justamente él la hizo con la propuesta que nosotros hacemos como foro, que es el traslado del puerto de donde está ahora a la parte del cauce, que hizo todo otro desarrollo, y quizá en otra oportunidad lo podamos hablar. Falta una planificación general del tema de transporte en nuestro país, porque estamos tal vez superponiendo esfuerzos en un lado, el puerto de Las Palmas, ahora el puerto de Teguaté acá, que no van a solucionar el principal problema que yo veo, que es necesario que en nuestra zona exista un puerto para abaratar los costos, porque no es lo mismo sacar de Santiago del Estero o del mismo Chaco o de Corrientes, llegar cuanto antes al río, que seguir transportando, utilizando el transporte por terrestre. Sí, conectar el Pacífico con el Atlántico. Así es.
¿Qué nos puedes decir vos? Creo que una de las principales problemáticas, además de la económica, y no repetir los procesos históricos que vamos padeciendo desde el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que quedó encerrada en la gran ciudad. Lo mismo está pasando con Rosario, pasó con Corrientes, Con Santa Fe. pasó con Santa Fe. Entonces la idea y lo que nosotros estamos planificando, previendo o queriendo empezarnos a juntar, ver si nos hacemos ese dentro del conglomerado que significa todo el norte argentino, los países que están con necesidades de sacar su producción, como Bolivia, caso de Paraguay, y que vamos a ser nosotros los que canalicemos esa producción. Y entonces esa es nuestra apuesta, y nos empezamos a juntar y a nuclear con la gente de Corrientes y con la región, como para tratar de encarar juntos este problema y ver que no repetir los errores del pasado y pensar a futuro, como decía recién el representante de Corrientes, pensar a largo plazo, pensar a 50 años, 100 años. La obra de arte que hicieron nuestros abuelos acá en Corrientes, ese puerto, es una maravilla, si lo visitan, si lo conocen. Bueno, obras como esa, pero pensando en futuro y pensando en un carácter regional y la oportunidad histórica que tenemos de instalar este puerto regional como un referente mundial de precios de la producción de nuestra zona. Sí, Ser para el norte nosotros lo que fue Rosario para la Pampa húmeda. A eso, que muy bien, yo le agregaría lo siguiente. Esto es un proyecto que no nace de las consultorías ni de Buenos Aires, sino somos los auténticamente locales lo que estamos haciendo ese impulso. No queremos decir que tenemos la verdad, pero sí tenemos una semilla para hacer germinar. O sea, y con fundamentos técnicos, que es lo importante, que lo da Favarón, que lo dan los ingenieros, y que le damos a algunos atrevidos que por ahí no queremos meter a realizar. Es que tenemos que meternos, tenemos que ir creando posibilidades de desarrollo en nuestra región. En el puerto de Barranqueras, por ejemplo, se hizo en los últimos años una inversión muy grande en elementos de trabajo y demás, cuando el problema principal está en el riacho, que al hacerse el puente, se cerró la entrada norte del Chaco. Ahora, ¿cómo piensan realizar ese congreso o esa reunión? Acabo de recibir el día de ayer un mail que me envía el ingeniero Pablo Areco. Pablo Areco es presidente de PIAN Ingenieros Juveniles. Él me manifiesta que tanto del puerto de Santa Fe, del puerto de Buenos Aires, pongo en su conocimiento a Esteban, gerente de ingeniería de Santa Fe, a quien ya conocimos el año pasado en Santa Fe, me responde él, a Matías Palma de Rosario, a Leandro Pitón de Buenos Aires. Son distintos ingenieros que están a cargo, digamos, de los puertos argentinos, en apoyo a esto que estamos organizando, que se llama Jornada de Puertos e Hidrovía en Chaco de Corrientes. Esto de PIAN viene a colación a explicar qué es PIAN. PIAN es una institución a nivel mundial que se encarga de puertos, de la parte fluvial y la parte de navegación de los distintos estamentos, ya sea en mar o en ríos. Y lo que hacen es forman 65 países, integran este grupo PIAN, y lo que hacen es formar comisión y estudiar las distintas problemáticas que hay con respecto tanto al puerto o a la navegación, y dar soluciones. Y esas soluciones después se lo toman a nivel mundial. Y la Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios también brinda su apoyo en el sentido de que están de acuerdo con estas jornadas y van a participar activamente, mandando tanto oradores como participantes. O sea, con la idea de que el norte argentino también tenga trascendencia a nivel nacional. Y la novedad que va a ser esta jornada va a ser que vamos a armar una jornada donde se va a poder intercambiar, digamos, actitudes económicas. O sea, eso es lo que queremos hacer con el contador Pérez, lo hablábamos, y él quizás lo explique mejor que yo. Sí, no, en ese encuentro, si se da la posibilidad a veces de juntar necesidades con posibilidad de cubrir esas necesidades, como van a venir
no solamente de acá de la Argentina, sino van a venir también de otros lugares, y en otros lugares donde le están mirando a la Argentina siempre como un potencial para desarrollar, y ese potencial para desarrollar se tiene que hacer con inversiones, y a veces inversiones no son muy grandes, sobre todo cuando hay algo tan trascendente como bien lo explicó acá el doctor Farrón, y que viene de la época de Sarmiento. Sí. O sea, ya en esa época ya estábamos planificando una integración de toda América y de hacer las conexiones como corresponde. Y tenemos nosotros los distintos lugares. Por eso cuando hablamos con el ingeniero, tratar de decir, sí, tiene que ser regional. Por supuesto, tiene que ser un puerto regional, porque es la manera. No estamos en contra de que se hagan los otros puertos, pero de la parte económica también hay que tratarla en ese encuentro. Fíjense Todo ustedes ese potencial. que es trascendente la parte económica. Hoy llevar una carga desde Salta a Buenos Aires, $4.000. Y de Buenos Aires a China, $600. O sea, nos está dando la pauta de que estamos errando. O sea, no podemos seguir transportando en camiones la carga toda hacia Buenos Aires. Ese hay que cambiar. Estados Unidos, cuando se desarrolló el centro, digamos, ¿qué hizo? Canalizó el Mississippi, lo sacó hacia el Golfo de México, pero tuvo que hacer esclusa de navegación. Nosotros no tenemos esclusa de navegación. Es súper barato trasladar carga, abundante carga, masiva, digamos, por el río Paraná. Tranquilamente lo podríamos hacer y a bajo costo. Nosotros pensamos de que impulsando la hidrovía, como se ha impulsado en el sentido de que ya se ha dragado, ya se ha balizado, se han hecho un montón de trabajo, lo que hay que hacer, el paso que sigue es tratar de habilitar puertos en la zona norte para que realmente el transporte sea no solo carretero, sino sea carretero, ferroviario y por la hidrovía. Yo quiero agregar una cosa que es muy importante, que es lo siguiente, la conexión Atlántico-Pacífico. Nosotros estamos en el corredor bioceánico, justo esta región está ahí. Este puerto regional que estamos planteando estaría en el corazón de ese eje que nos conecta el norte con el sur y el oeste con el este, que ya lo pensó Sarmiento cuando Sarmiento hizo el acuerdo del ferro automotor que se conectaba en la cordillera de los Andes, que fue un proyecto de Sarmiento con un presidente chileno. Pensó en la conexión con la hidrovía, y eso es lo que tenemos que rescatar. Sí, y hay organismos internacionales que lo toman en cuenta, ¿no, claro, Fernando? Sí, relacionado claro, con por ejemplo, eso. El BIT. Sí, ahora una cosita más. Ustedes pueden pensar, bueno, un puerto regional, ¿de qué se trata? ¿Por qué tantos puertos? Generalmente nuestros puertos son puertos pequeños. Cuando pensamos en un puerto regional, pensamos en un puerto multimodal, que significa que tiene que ser un puerto amplio, es decir, ¿por qué? Porque en ese puerto tendrán que entrar contenedores, podrá ser también granelero, podrá ser de vehículos, para los cuales un puerto de esa magnitud requiere una zona de buen calado, buena altura y sobre todo muchas hectáreas. ¿Por qué? Porque alrededor de un puerto que tiene buena altura necesitamos también zonas fabriles. Eso se tiene que pensar. Entonces ya no pensamos en los puertos chiquitos donde pensamos 5 o 10 hectáreas. Estamos pensando en 100, 200 hectáreas. Porque eso hace a que nosotros demos un paso con visión a 50 y 100 años. Exacto, eso es lo importante. Que todo esto tiene que tener una visión, digamos, hacia el futuro, ¿no? Y eso contempla todos estos aspectos que... Zonas fabriles es necesario. Son necesarias y es lo que contempla el trabajo, digamos. Yo lo que les puedo decir es que desde este programa y en forma personal voy a colaborar con la idea que ustedes han expuesto y con la cual tomé contacto por intermedio de Fabro. Pero les quiero resaltar que desde 1972 estamos hablando de este puente, de esta situación que se presenta, y los egoísmos políticos de los distintos procesos que han ido trancaron esta situación. Ahora tendremos que luchar contra los intereses propios de Rosario, es decir, del Gran Rosario,
que va a tratar por todos los medios de que nosotros no tengamos acá un puerto hábil para poder sacar toda esa, esa producción local. Bien, yo he sido presidente fundador del Comité Federal de la Hidrovía y representando a la provincia de Corrientes, y comprometo el apoyo del Comité Federal, aunque hoy día no lo represento a la provincia, pero estoy en contacto permanente, y en estos días de este mes de marzo hay una reunión, una de las tantas reuniones que organiza la Bolsa de Comercio del Rosario sobre el tema del transporte fluvial. Así que cuenten conmigo, me tienen un poco al tanto, y acá con el ingeniero vamos a estar seguramente con más asiduidad, y vamos a trasladar. ¿Ustedes tomaron contacto con el, con el poder político del Chaco? No, todavía nosotros no hemos tomado contacto, porque nosotros comenzamos, Francisco. Mira, esta idea surge a partir de la Bolsa de Comercio del Chaco, cuando nosotros estábamos luchando para conseguir la designación de bolsa de cereales, cosa que lo logramos y nunca se la habilitó, está ahí expectante. Y una de las cosas que queríamos era habilitar justamente y potenciar el puerto de Barranqueras, y justamente para establecer el puerto de Barranquera como un puerto de referencia para los valores a nivel mundial. Y ese posicionamiento nos permitiría empezar a crecer en todos los otros aspectos, el aspecto económico, el aspecto técnico, el aspecto social, cultural. Ese es el cariz que le queremos dar. Por eso creamos este espacio, que es un foro, que lo dejamos abierto para que se vayan incorporando todos aquellos que crean y que tienen cosas para aportar y para dar posibilidad de que esto exista realmente. Sí, y nuestro objetivo en realidad era poner esto en evidencia, nada más, y tiene uno o dos objetivos bien claros y bien precisos. Por eso yo había comentado que lo nuestro es que lograr de que esto sea política de Estado. Cuando estamos hablando de política de Estado, estamos hablando no de un partido político, sino de todos los partidos políticos. Y a veces eso, por los distintos periodos de elecciones que son muy cercanos, a veces cuesta instalarlo como tal. Entonces, en este evento, que va a ser un evento técnico, donde se van a tratar cuestiones de la hidrovía y también de los puertos, ahí es un momento oportuno para también lanzar nuestro foro. Hemos participado, hemos estado con la universidad, hemos estado también con el centro de ingenieros, con el centro de arquitectos, el Consejo Profesional de Ingenieros Arquitectos. Acá, por esto, como decía él, esto tiene que ser amplio. ¿Por qué tiene que ser amplio? Porque la universidad tiene que cumplir un rol muy importante en esto. Aparte, atendiéndonos a los procesos históricos que estábamos mencionando, siempre repetimos la historia, o privatizamos los puertos o nos nacionalizamos, y en ese vaivén nunca encontramos una alternativa intermedia. Nosotros estamos propiciando que acá haya, al modo de Japón, que se hagan administraciones compartidas entre el sector privado, el sector público, que participe la municipalidad del lugar donde esté, que participen las cámaras de comercio, las entidades que trabajan en la actividad portuaria, la universidad que aporte intelecto permanentemente de investigación. Eso es lo que nosotros proponemos para este puerto que queremos que sea regional. Bien, yo les agradezco que hayan tenido en cuenta nuestro programa, y le decimos, el programa es las provincias también existen, porque vivimos permanentemente postergando al interior, y el Plan Belgrano hasta el momento no deja más que ser una expresión de deseos, y no vemos concretadas cosas que hagan al desarrollo de nuestra región. Bien, señores, muchas gracias, y estamos a disposición de ustedes. Y de esta forma terminamos con nuestro programa del día de la fecha. Muchas gracias.